Buenas tardes, bienvenidos al CADEX, segunda vuelta y retos de la gobernabilidad, espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, para analizar los resultados electorales 2021 de cara a la segunda vuelta, así como de las libertades y elementos de la democracia a los cuales todo candidato debe comprometerse. En esta oportunidad contamos con la participación de Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, a Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia, a Carlos Meléndez, socio director de 51+1, y como conductora a Ana Lucía Camayora, especialista en reformas institucionales. Damos pase a Ana Lucía Camayora para dar inicio a este CADEX. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos los participantes en este CADEX que se realiza en una coyuntura muy difícil para nuestro país, en la que los ciudadanos nos vemos en la necesidad de elegir entre dos candidatos con posiciones diametralmente opuestas, que además parecerían irreconciliables. Y tenemos además un Congreso ya casi completamente definido, pero muy fragmentado. Ello hará que se requieran necesariamente consensos básicos para poder gobernar y sobre todo para hacerlo dentro de un régimen democrático que nos ha costado tanto esfuerzo construir y que continuamos construyendo en las últimas décadas y que es importante preservar con todas las mejoras que se le puedan hacer. Frente a esto surgen muchas interrogantes. ¿Qué podemos esperar para la segunda vuelta? ¿Qué piensan los votantes de Keiko y de Castillo? ¿Cómo se comportarán los indecisos? ¿Tendrán relevancia los votos blancos y viciados? Con la conformación de este Congreso, ¿hay posibilidades para determinar áreas de consenso para asegurar la gobernabilidad? Para dar algunas luces sobre todos estos temas que nos interesan profundamente, contamos hoy con la participación de tres reconocidos profesionales vinculados a las ciencias políticas, como son Alfredo Torres, de Ipsos, Adriana Urrutia, de Transparencia, y Carlos Meléndez, de 50+1. Esta sesión empezará con un análisis de los resultados de la primera vuelta y las expectativas de la ciudadanía respecto del nuevo gobierno y del nuevo Congreso, a cargo de Alfredo Torres, por unos 15 minutos, y luego daremos pase a los comentarios de nuestros panelistas, Adriana y Carlos, por 5 minutos cada uno. De allí abriremos un espacio de diálogos con preguntas del público, para lo cual desde ya les pedimos que nos las vayan haciendo llegar a través del icono de Q&A que aparece en la parte baja de sus pantallas. Finalmente contaremos con los comentarios de cierre de nuestros tres invitados y un breve resumen de mi parte. Esta es la dinámica pues para la tarde de hoy, y con ello doy pase a Alfredo Torres para su exposición. ¿Ahora me escuchan? Bien, vamos a compartir entonces la presentación. ¿Está en pantalla? Me tienen que contestar porque no escucho. Sí, está en pantalla. Ok, gracias. Por dicho no veo, sí escucho. Bueno, vamos a empezar compartiendo algo de contexto, porque estas elecciones que hemos vivido nosotros en el Perú no se han dado, pues, como de costumbre, en una situación, digamos, estable, sino, por el contrario, en medio de una tremenda crisis ocasionada por la pandemia, que venía a agudizar un gran conflicto político que hemos sufrido en los últimos años, y la pandemia ha traído no solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis económica. Ipsos mide globalmente un indicador que le llama el Disruption Barometer, y en ese indicador, donde están 29 de 30 países en cada medición, lo que encontramos
es que el Perú había llegado a ser el país más riesgoso políticamente en el mundo en el mes de marzo, en el mes de abril. Ese gráfico lo muestra con claridad. Países que han mejorado su situación, digamos, en el último año: Australia, Arabia Saudita, la China, incluso Gran Bretaña. Y en la cola, digamos, estamos Polonia, Chile y Perú, con el país que más ha sufrido, digamos, una disrupción como consecuencia de esta enorme crisis. Esta disrupción, este indicador, en fin, se mide con una serie de variables, no voy a entrar en detalles, pero lo que quería comentarles es que esta situación de crisis aguda se ha producido sobre todo a partir de enero del 2020, coincidentemente con el anuncio de adelanto de elecciones que se dio en ese entonces y la elección de congresistas, pero sobre todo a partir del inicio de la pandemia, las cuarentenas interminables y los números récords de fallecidos que hemos tenido por un sistema de salud pues que ha colapsado, ¿no? Entonces, en este contexto de inestabilidad política, económica, social, es que se han producido las elecciones de abril. El resultado, entonces, no debería sorprendernos tanto, porque cuando hay este tipo de crisis políticas, entonces hay un impacto, ¿no es cierto? Hay un impacto que se expresa, en este caso, pues en elecciones, ¿no? Según el indicador de Ipsos, estamos, digamos, en bandera roja ya desde hace varios meses y, por lo tanto, era previsible una alteración social. En nuestro caso, se dio al mismo tiempo con la falta, con una insuficiencia, digamos, la carencia de la oferta política. Si bien hemos tenido 18 candidatos, lo real es que ninguno de ellos logró cautivar pues a una gran parte de la población. Más bien los que iban apareciendo punteros rápidamente decepcionaban a los electores y perdían la punta, ¿no? Fue el caso, digamos, de Forsyth meses atrás, luego del Lescano, ¿no? Por momentos algunos otros, y eso hizo que ya en los últimos 15 días se disparase, digamos, hasta llegar a hacer la primera votación Pedro Castillo. Pero en realidad la primera votación es, si lo miramos solo con votos válidos, pero cuando hablamos de votos totales, votos emitidos, esta es una elección donde por primera vez han ganado los votos en blanco y viciado. O sea, más que nunca hemos tenido una situación en donde la mayoría relativa, digamos, si pudiesen elegir representantes, ha sido el voto blanco viciado. En otras elecciones siempre ha habido un voto blanco viciado, digamos, de una cierta magnitud, pero los votos estaban concentrados pues en 2 o 3 candidatos y no disperso como esta vez entre tantos, ¿no? Lo que vemos acá entonces es que los 2 primeros, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, en total han recibido apenas 26% de los votos emitidos. Esto en comparación con años anteriores pues es muchísimo más bajo, ¿no? En el 2006, en el 2011, en el 2016, los 2 candidatos que pasaban a la segunda vuelta tenían alrededor del 50% de los votos emitidos, ¿no? Y ciertamente 60-70% de los votos válidos. Esta vez, en cambio, solo el 26% de los votos emitidos, prácticamente la mitad que en otras elecciones, y 1/3 de los votos válidos son los que suman los 2 candidatos que han pasado a la segunda vuelta. También se expresa esta fragmentación política en el Congreso. Hay 10 partidos que han pasado a la valla. Acá también hubo mucho voto en blanco viciado, 25%, y lo importante es que al estar tan fragmentado el Congreso, va a ser muy difícil para el que finalmente resulte elegido presidente construir una bancada mayoritaria. Necesitaría que se unan 4 o 5 partidos para tener una mayoría en el Congreso. Es muy poco probable que eso ocurra y entonces vamos a tener un gobierno, un ejecutivo relativamente débil, porque siempre es más fácil para los partidos unirse para oponerse que para apoyar al gobierno elegido, ¿no? Esta crisis de los partidos también se ha visto reflejada en el voto preferencial. Si ustedes comparan con elecciones anteriores, vemos también que los candidatos más votados han tenido mucho menos votos que en elecciones pasadas, ¿no? Donde Kenji Fujimori o Daniel Urresti tenían pues votaciones de 300.000 hasta 500.000. Esta vez Vizcarra, que ni siquiera está seguro que pueda asumir el cargo en el próximo Congreso, recibió 178.000 y los demás pues
bastante menos, ¿no? En total, la mitad o menos que las elecciones pasadas. Yendo a la segunda vuelta, ¿qué cosa encontramos? La primera encuesta que se hizo sobre las segundas vueltas fue la de Ipsos. Luego han venido otras encuestas de Datum, del IEP y del CPI, y en todos los casos se confirma este resultado. Castillo delante, por amplio margen, encima de Fujimori. Todavía, sin embargo, con un sector importante que no decide su voto, ¿no? En nuestro caso, 29 más 4, o sea, un tercio de personas nos han contestado que no están suficientemente informadas para decidir, pero en otras encuestas, con otras preguntas, el porcentaje es incluso mayor de la gente que todavía no ha decidido por completo su voto. Entonces, si bien la ventaja de Castillo es importante, no quiere decir que sea definitiva. Faltan todavía, pues, 5 semanas para las elecciones. Lo que sí está claro es que hay diferencias muy significativas en el voto para cada candidato. Eso también aparece en todas las encuestas. Y el más importante es el corte por niveles socioeconómicos. Este contraste en donde Keiko Fujimori es la favorita del nivel A y Pedro Castillo el favorito de los niveles D y E es muy malo para cualquier candidato, digamos, que está en la situación de Fujimori, porque empieza a ser percibida como la candidata de los ricos, la candidata del establishment, y la mayor parte de los peruanos, más de la mitad de la población peruana, corresponde a los niveles D y E. Entonces, si esta estructura de votos, de simpatías continúa, pues Castillo tiene las de ganar, ¿no? El otro corte importante es entre Lima y el interior del país, donde también vemos que hay un contraste grande entre Keiko ganando en Lima. Es verdad que Lima gana porque también ahí es donde la clase media es más grande, y Castillo gana en el interior del país, especialmente en el ámbito rural, donde llega pues ya a cifras absolutamente de liderazgo absoluto, ¿no? Keiko, digamos, gana en Lima, y Castillo gana por amplio margen en el centro y en el sur del Perú. El oriente es digamos, es una región relativamente chica, pero el norte sí es una región grande, una macrorregión grande, y ahí en la primera vuelta a Keiko no le ha ido mal. Sin embargo, cuando hacemos preguntas de segunda vuelta, termina en segundo lugar, aunque a una distancia todavía recuperable. Entonces, en alguna medida se puede decir que el norte va a ser una zona donde se puede decidir el resultado de las próximas elecciones. En el norte reside, digamos, casi el 24% del electorado. Entonces es fundamental, ¿no? Sobre todo en las ciudades de la costa norte. Para entender cómo votan los electores, además de usar estos criterios tradicionales de la identidad, digamos, socioeconómica o regional, es importante también entender cómo son las preferencias políticas, económicas y sociales de los ciudadanos, ¿no? Y ver en qué medida se identifican con un candidato o con otro. Algunos de ustedes recordarán, yo publiqué un libro en diciembre del año pasado con un test de 12 preguntas, que llamamos el TOPES, el test, ¿no?, de orientaciones políticas, económicas y sociales, que nos ayuda, digamos, a ver cómo piensan los peruanos. Lo vamos a presentar hemos hecho especialmente para CADEX, una actualización de los resultados de este test y también un análisis de cómo, digamos, son los que votan por Castillo y los que votan por Fujimori en esta medición. Lo primero que encontramos es que la mayoría de los ciudadanos en el Perú es, o sea, lo que podríamos llamar semidemocrática, es decir, está de acuerdo con la democracia como forma de gobierno. En su mayoría prefieren que se respeten los derechos individuales, ciertamente la libertad de expresión, pero hay también un grupo importante que quiere un liderazgo fuerte, un tipo de líder que se haga respetar. Entonces, por eso es que, si bien la mayoría califica como semidemocrático, no lo es de manera absoluta. Sin embargo, entre la medición que hicimos en octubre y la que hemos hecho en abril, sí ha aumentado, quizá como consecuencia de la campaña electoral, una valoración del tema democrático completo, aunque si llegara a ser completamente mayoritaria. En el tema económico, en cambio, los resultados son muy similares ahora que lo que fueron el año pasado, y lo que predomina es una tendencia al libre mercado,
pero también en una condición, digamos, de regulación elevada, ¿no? Entonces, no es un libre mercado absoluto, sino que la mayoría tiene cierta desconfianza en las empresas y cree que pueden abusar, digamos, bien sea en los precios, o sea, en relación con los trabajadores, y entonces demanda una economía de mercado que sea muy regulada. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a la hora del voto, ese es el tipo de mensajes que terminan funcionando mejor, ¿no? En el ámbito social, también hemos encontrado en octubre y ahora en abril con mayor intensidad una mayoría conservadora. También puede ser el impacto, el influjo de la campaña electoral, donde algunos candidatos sostuvieron temas de conservadurismo social frente a temas como el matrimonio igualitario, las drogas o el aborto de manera muy significativa. Y el mismo tema de la migración, ¿no? El rechazo a los inmigrantes es una virtud que califica como conservadora, mientras que la posición liberal pues, es la de recibirlos. Y en el Perú la mayoría hoy día los rechaza. ¿Qué ocurre con los votantes de cada candidato? Lo que hemos encontrado es que los peruanos que tienen inclinaciones más autoritarias, conservadoras y controlistas se inclinan más por Castillo. En el caso de Fujimori, pues un poco menos, pero lo interesante acá es que los indecisos tienen un perfil muy similar a los posibles votantes de Keiko Fujimori. Es decir, en principio serían parecidos, ¿no? Entonces, en teoría, se inclinarían a votar por ella si fuera solamente ideológico el voto. El problema es que hay pues un antivoto muy grande contra Keiko Fujimori. Entonces, si bien los indecisos están, digamos, en principio son parecidos a los que votan por ella, sin embargo, el antivoto hacia ella es muy alto, 55% en esta encuesta, menos que lo que era antes, llegó a ser más de 70%, pero sigue siendo muy alto. Y en el caso de Castillo, por ahora es 33%. Es posible que suba, digamos, conforme avance la campaña, pero por el momento es relativamente bajo. Lo interesante acá es hacer la misma pregunta, pero solamente a los indecisos, porque son ellos los que podrían terminar decidiendo su voto a favor de uno u otro candidato. Y lo que encontramos cuando le preguntamos a los indecisos es que hay más antivoto para ambos, no solamente para Fujimori, sino también para Castillo. Entonces, la tarea de Fujimori y de Castillo, en realidad de ambos, para convencer a los indecisos es ardua porque son los más desconfiados, y por eso es que muchos de ellos piensan votar en blanco o anular su voto. Otro hallazgo de esta encuesta es que dentro de los indecisos hay muchos que votaron por Hernando de Soto o López Aliaga, es decir, gente que en teoría estaría cerca ideológicamente de Keiko Fujimori, sin embargo vota en blanco o anula su voto, probablemente porque tiene este sentimiento antifujimorista bastante fuerte, ¿no? Es un sector que probablemente está tratando de captar con sus campañas en las últimas semanas, pero vamos a ver si lo logra, lo veremos en las próximas encuestas. ¿Qué cosa encontramos también que la gente demanda? La gente demanda, en primer lugar en estos días, luchar contra la pandemia, ¿no? En segundo lugar, la corrupción y luego aparece la pobreza, la delincuencia y el empleo, que son temas que han aparecido siempre en las encuestas como preocupaciones centrales de la ciudadanía, pues, digamos, en los últimos 10 años, ¿no? No me refiero siempre, pero en una época aparecía el terrorismo y la inflación, pero digamos, hablando de los últimos 10 o 15 años, corrupción, delincuencia, empleo son temas frecuentes. Pues bien, cuando preguntamos a los encuestados quién es el mejor para enfrentar cada uno de esos problemas, ocurre algo parecido con la intención de voto. Castillo le gana a Fujimori en casi todos los temas. En todos los temas, en realidad, los 5 evaluados, pero con diferencias, ¿no? En el tema de la corrupción y en el tema de la delincuencia, Castillo saca un amplio margen, mientras que en otros problemas la diferencia es más ajustada, ¿no? Como el caso de la pandemia o el caso del empleo. Entonces, si nuevamente hacemos el análisis con los indecisos, aquellos que votarían blanco, viciado o que no precisan una respuesta en la pregunta de intención de voto, ¿qué candidato podría capitalizar mejor cada uno de esos temas? Lo que encontramos es más o menos lo mismo en materia de la corrupción. Por ejemplo, Castillo sale muy marcadamente preferido sobre Keiko Fujimori. Ella tiene pues una imagen
de corrupción que la limita, pero hay un tema en el cual Keiko Fujimori supera a Castillo, que es en el tema de la lucha contra la pandemia. Es decir, entre los indecisos sí hay la percepción de que ella puede ser mejor que él para enfrentar lo que a su vez los propios entrevistados dicen que es el principal problema del momento. Entonces ahí tiene ella una posibilidad digamos, de diferenciarse, que vamos a ver si la aprovecha o no. Y el otro campo donde parecen muy parejos es en el tema del empleo, el tema de la economía, donde también ella tendría una oportunidad para diferenciarse en las próximas semanas. Otro tema que vale la pena tener presente en este debate político es que la idea del cambio es muy fuerte. La gente quiere un cambio. Solamente el 11% en una encuesta que hicimos en noviembre quiere que continúe el actual modelo económico. Los próximos días vamos a hacer una encuesta similar para ver cómo se mueven estos números, pero en todo caso lo que está claro es que la gran mayoría, ¿no? Casi el 90% de la población quiere un cambio. Un cambio moderado, más que un cambio radical, pero cambio al fin. El tema es que, por lo tanto, es muy mala idea presentarse como el candidato o la candidata del establishment, ¿no? Porque la gente quiere un cambio. Lo interesante acá es cuando le preguntamos a la gente qué cambio quiere, y estamos hablando del modelo económico, las respuestas son: queremos que mejore la educación, la salud, se controle mejor la delincuencia, se combata la corrupción, etc. Entonces, no son temas estrictamente de política económica, sino son temas más bien de gestión pública. La gente quiere mejor gestión pública. El único tema que afectaría un poco, digamos, al ámbito empresarial es la idea de que hayan leyes más favorables para los trabajadores, que es una demanda que sí ha subido en los últimos años. Pero en todo caso, como ven, los temas más estrictamente económicos están en el menor número de menciones, ¿no? Esta idea de estatizar empresas privadas, por ejemplo, o nacionalizarlas, o incluso aumentar impuestos, no tienen mayor cantidad de menciones en esta encuesta. Entonces, como conclusiones, para dar paso a mis colegas, creo que pues, es evidente que hemos tenido las elecciones más fragmentadas de la historia del Perú. Eso es un hecho, digamos, empíricamente verificable. También lo es que la segunda vuelta presenta fuertes contrastes, tanto en el ámbito socioeconómico como entre Lima y el interior del país. Ese tipo de contrastes, en principio, favorecen a Castillo, porque Castillo tiene la mayoría de los votos en los sectores populares y en el interior del país, que son las zonas pues, donde hay más población. También es cierto que Castillo tiene un poco más de apoyo entre las personas que son más autoritarias, más conservadoras y más controlistas o estatistas, y que por el lado de los indecisos, en cambio, habría un perfil más parecido a los votantes de Keiko Fujimori, en el sentido de que no son tan autoritarios, conservadores y controlistas como los que votan por Castillo. Sin embargo, la gran barrera que ella enfrenta es el antivoto. Tiene que hacer un esfuerzo, digamos, grande para reducir su antivoto, porque si no, pues estos indecisos van a terminar votando en blanco o viciado. Los principales problemas que los peruanos creen que el gobierno que vamos a elegir debería enfrentar son la lucha contra la pandemia, la corrupción, la reducción de la pobreza, la delincuencia y la generación de empleo. Frente a estos 5 problemas, aparece en este momento en las primeras encuestas Castillo con una imagen más sólida, especialmente en los temas de corrupción y delincuencia. Sin embargo, Fujimori, si bien está detrás de Castillo por pocos puntos en otros problemas, sí es posible que ella podría mejorar su posicionamiento en el tema de la lucha contra la pandemia o en general en el tema de políticas de salud pública y en el ámbito de la recuperación económica, ¿no? La generación de empleo, pero no solamente empleo, porque en el Perú hay mucho autoempleo, hay mucha pyme, y en todo caso el discurso de recuperación económica abarca pues, a todos estos sectores, ¿no? Y finalmente, ya no alcancé a incluir preguntas, pero sobre la reforma de la Constitución, hicimos hace unos meses una pregunta sobre cuáles eran los temas que más preocupaban a la ciudadanía, y bueno, de ahí salió esta respuesta muy parecida a la que acabo de comentar, de la pandemia, el empleo, la seguridad ciudadana, la corrupción. El tema de la reforma de la Constitución aparecía en 10º lugar. O sea, no es un tema que motive mucho a la ciudadanía y
probablemente ha sido poco determinante en el voto. Pero lo que sí hay es una gran demanda por cambios. Lo que sí quiere la gente es cambios. El tema es que hay una gran confusión en cuanto a qué cosa es el modelo. El modelo para el ciudadano común no son las normas de política económica, ¿no? Sino es la gestión pública. Lo que no funciona es el Estado. En particular, estamos sufriendo todos hoy el colapso de la salud pública, pero también hay una gran frustración con el sistema de educación pública y, por supuesto, la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, lo que quiere la gente cuando habla de cambio de modelo es que mejore la gestión pública, y ahí creo que estaríamos la gran mayoría de acuerdo. Y por último, la reforma del sistema político tampoco es percibida como prioritaria por la ciudadanía. En esa encuesta que les mencionaba, que le hemos hecho más de una vez, aparece también muy atrás en el orden de prioridades. Sin embargo, en este ámbito creo que queda claro para todos que es una tarea fundamental, ¿no? Si no hacemos una mejora en el sistema político, vamos a seguir teniendo los problemas que hemos enfrentado en los últimos 5 años y que se han confirmado en estas últimas elecciones. Bien, con esto concluye mi presentación. Les dejo la palabra a Adriana y Carlos. Adriana, por favor, tus comentarios sobre la presentación de Alfredo. Muchas gracias, Ana Lucía. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación, que sin duda resume bastante bien la situación en la que nos encontramos como país, ¿no? Y voy a hacer breves comentarios por el tiempo que nos imponen. Y la primera cosa que llama la atención de los resultados que ha presentado Alfredo en estos números que ha trabajado Ipsos es que si sumamos el porcentaje de electores, ¿no?, que no acudieron a votar el 11 de abril, que es alrededor del 30%, con el porcentaje de electores que votó blanco o nulo, tenemos que alrededor de 45% de electores hábiles, casi la mitad, ¿no?, un poquito menos de la mitad, no fue a votar o no votaría por ningún candidato. Quiere decir que el proceso electoral no se ha traducido en una opción para los electores peruanos, ¿no? Y eso preocupa porque es clara la desafección de los ciudadanos con la democracia y en particular con los líderes políticos, los representantes políticos, ¿no? Y tiene que ver con dos aspectos que ha señalado a Alfredo en su presentación. El primero tiene que ver con la enorme fragmentación de partidos políticos, ¿no? 20 partidos que competían para el Parlamento, 18 que competían para la presidencia, y entonces eso es muy complejo y es muy difícil al momento de tomar decisiones por cuáles son las posturas que uno apoya a través del voto, ¿no? Y lo segundo tiene que ver, más allá de la fragmentación, con la oferta política y con lo que ofrecen los candidatos ya de manera específica, ¿no? Y entonces aquí lo que hay, creo que señalar, es que los electores no encuentran en los candidatos representantes de las demandas que Alfredo ha señalado que se tienen, ¿no? O no encuentran con satisfacción, vamos a decirlo así, representantes de las demandas que se tienen, ¿no? Y entonces aquí lo que preocupa es que las elecciones son el principal mecanismo de la democracia para reafirmar el compromiso que los ciudadanos y la legitimidad que tienen los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, en las cifras que nos ha presentado Alfredo, alrededor de 30% de los peruanos y peruanas estaría dispuesto a, o digamos, no se considera democrático, ¿no? Es 1 de cada 3, más o menos. Y entonces eso preocupa porque el régimen pierde legitimidad, ¿no? En cifras similares del Latinobarómetro, o del Barómetro de las Américas, perdón, se señala que 1 de cada 2 peruanos estaría dispuesto a cambiar la democracia por cualquier otro régimen, ¿no? Y eso es particularmente desafiante en el momento en que nos encontramos, porque nosotros estamos
haciendo frente a una crisis múltiple, a una sindemia, ¿no? Una pandemia que tiene diferentes componentes, social, político, sanitario, entre otros, y debemos hacerle frente precisamente a través de la intervención o de las acciones que el Estado puede ofrecer, ¿no? Y entonces, si no renovamos la confianza en los líderes que van a dirigir ese Estado, pues la democracia está corriendo peligro, ¿no? Y entonces creo que eso es importante señalarlo y eso es algo que nos debe preocupar de cara al futuro. ¿Y por qué esta democracia pierde legitimidad? Y Alfredo ya ha dado, creo yo, una pista para entender eso, ¿no? Y es porque en democracia el Estado tiene mucha dificultad para retribuir derechos, o está teniendo mucha dificultad para retribuir derechos, que son derechos universales como salud, educación, e incluso derechos básicos como infraestructura, ¿no? Para llegar a servicios básicos como agua, luz, desagüe, internet, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí es efectivamente una desafección con la política, con la clase política y con lo que la clase política hace al momento de dirigir el Estado, ¿no? Y entonces eso se traduce también en otro riesgo, que es el de la fragmentación, no solo partidaria, sino territorial, ¿no? Y Alfredo nos ha mostrado un mapa que muestra la fragmentación territorializada que tiene nuestro país y cómo las demandas y la insatisfacción ciudadana se traduce a nivel regional y adquiere un perfil territorial. Entonces, la fragmentación política tiene además otra fragmentación, o se superpone más bien a la fragmentación territorial, ¿no? Y eso es un conjunto de desafíos que vamos a tener que enfrentar como país los próximos 5 años para garantizar que renovemos la confianza en este régimen que nos permite a todos, pues, la mejor vía posible para asegurar nuestros derechos. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Carlos, por favor, tus comentarios sobre la presentación de Alfredo. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias, Alfredo, por la presentación y un poco voy a complementar con lo que acaba de decir Adriana. A ver, la desafección no es un fenómeno nuevo en Perú, la desafección ha ido creciendo. Creo que desde el 2011 mostramos, y los indicadores de voto nulo, voto viciado, voto en blanco y ausentismo sumados son los mejores indicadores para ver de desafección, ¿no? Y esos indicadores han ido en alza. En 2020 llegaron a un nivel inédito para entonces y ahora han llegado a un nivel mayor. O sea, la desafección no es un fenómeno nuevo, lo hemos estado viendo y no hemos hecho nada sobre ello, ¿no? Y eso, ¿qué significa? Desafección es crisis de representación, ¿ok? Y crisis de representación no es frente al modelo económico. Crisis de representación es algo más global, ¿ok? Como bien lo señala Alfredo, cuando muestra los datos que obviamente no es gente que está desafecta solamente con el modelo económico, sino con el Estado. Y la palabra clave es esa, precisamente. La gente cuando relaciona política, lo relaciona con el Estado. Y un Estado que no puede dar servicios, no solamente en salud, en educación, que son graves ahora, sino también que no puede dar seguridad, protección, que no pueden dar, garantizar Estado de Derecho, justicia a nivel de todo el territorio. Eso es lo que está fallando en el Perú y eso es lo que está generando precisamente esta desafección, que es crisis de representación. ¿Ok? Entonces, la falla finalmente política no es una falla del modelo, es una falla del Estado en general. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro, es algo que yo quiero subrayar a partir de los datos que señala Alfredo y hacer este vínculo. La gente que no vota, la gente que vota viciado, en realidad está votando contra el Estado, no está votando contra el modelo económico. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que las personas no están convencidas ni siquiera por el radical. Ojo con eso, o sea, aquí no estamos con el candidato más radical, con el candidato que puede ser incluso más extremista en términos de valores autoritarios, conservadores y antimodelo, ¿ok? Es decir, que ni siquiera la opción de cambio más radical al status quo convence, porque esa versión sacó el 19% en las últimas elecciones de los votos válidos, ¿ok? Entonces, ojo con eso, que ni siquiera las opciones más extremas son lo suficientemente convincentes para poder tener un vínculo
con la ciudadanía desafecta. Porque esto es bastante importante, porque con data en otros países lo que hemos encontrado y con otros colegas que hemos realizado es que el desafecto, ¿ok? A ver, vuelvo atrás. ¿Cómo distinguimos al desafecto del que tiene una identidad anti-establishment? Hay personas que tienen identidades a favor de partidos políticos, ¿ok? Que son los que tienen identidades partidarias positivas. Hay gente que tiene identidades partidarias negativas, que está en contra de partidos políticos. En el Perú, esos son los más. Cuando Adriana habla de fragmentación, es poca gente se identifica con partidos políticos. Hay poca gente que tiene identidades partidarias positivas. ¿Ok? Con el fujimorismo es el 9%, su identidad partidaria positiva. Pero detrás del voto por Hernando de Soto no hay ninguna identidad. ¿Se dan cuenta? Ese electorado se va a difuminar luego de la segunda vuelta. Lo que tenemos en el Perú prioritariamente son identidades negativas. Gente que se identifica porque está en contra de partidos políticos, en contra del fujimorismo, en contra de los partidos de izquierda, en contra de Urresti. Se dan cuenta, esos son las identidades más importantes en el Perú. Y los que tienen múltiples identidades negativas, pónganse en el caso de que, ok, rechazo a la izquierda, rechazo al fujimorismo, rechazo a Urresti, rechazo a Somos Perú, ok, ese es el anti-establishment. ¿Ok? Este es un ciudadano politizado, ¿ok? Y ese ciudadano politizado tiende a ser populista, lo que hemos encontrado en otros países, ¿ok? Y ese es el elector que es más proclive a que sea captado por el voto de un candidato radical. Pero existe otro cuarto grupo de personas que no tienen identidades, ni positivas ni negativas, es decir, que no están politizadas, ¿ok? Y esa es esa 40% de que habla Adriana. O sea, ahí estamos ante un cuarto grupo, un grupo de personas realmente desafectas. Y esa es, y ese es el porcentaje de peruanos que ha ido creciendo en los últimos años. No están politizados, ni siquiera odian, ni siquiera son haters, simplemente no están ni ahí. No les interesa la política, no van a votar, no les convence ningún candidato. Y no estamos hablando de los indecisos, porque el indeciso de algún modo todavía puede participar en las urnas. Estamos hablando del que no va a votar, para empezar, que es un 30% del electorado. Creo que estos datos nos pueden ayudar bastante a repensar la crisis de representación y las magnitudes de la crisis en el país, y obviamente a poner temas de discusión como la reforma política. Pero no una reforma política pensado en estos datos. ¿Cómo hacemos una reforma política para personas desafectas? Gracias por el tiempo. Gracias, Carlos, por tus comentarios. Bueno, con la presentación de Alfredo y los comentarios de Adriana y de Carlos, tenemos el contexto necesario para comenzar un diálogo sobre si es posible que exista en estas dos facciones y en general en todos los grupos políticos involucrados algún tipo de garantía sobre principios mínimos, sobre un conjunto de libertades y sobre todo de instituciones democráticas que se puedan comprometer a garantizar, ¿no? Mientras vamos recibiendo las preguntas de nuestros participantes, de nuestros asistentes, podríamos comenzar preguntándoles su opinión, por ejemplo, ¿cuál podría ser un conjunto mínimo de libertades que los congresistas podrían comprometerse a respetar? Y la segunda, o sea, en ese mismo sentido, completando esta pregunta, ¿cuán creíble sería un compromiso unilateral, por ejemplo, de Keiko Fujimori o Pedro del Castillo sobre el respeto de esas libertades mínimas para que los electores que aún no han decidido su voto puedan hacer una decisión consciente o reflexiva? Quisiera comenzar por Adriana. ¿Tú podrías decirnos algo al respecto? Claro que sí. Gracias, Ana Lucía. Aquí yo creo que es necesario no solo hablar de posibilidad, sino hablar de necesidad. O sea, es necesario que todos los partidos se comprometan
a garantizar la gobernabilidad y la preservación de la democracia, ¿no? En particular, ahora que estamos en contexto de segunda vuelta, creo que es necesario hablar de acuerdos mínimos por la gobernabilidad democrática, ¿no? Y en ese sentido voy a proponer 5 garantías de la democracia mínima, pero también garantías de derecho y de funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces empiezo por las garantías mínimas que consideramos desde la Asociación Civil Transparencia que se deben cumplir, ¿no? Lo primero es que cualquier cambio vinculado a la Constitución debe hacerse mediante el cumplimiento de reglas democráticas, ¿no? El segundo es la preservación de la independencia de poderes como mecanismo para sistema de pesos y contrapesos, ¿no? El tercero es el garantizar que el Parlamento no será utilizado como herramienta de oposición al gobierno, ¿no? En los últimos 5 años hemos visto la utilización de la plataforma legislativa como una herramienta de confrontación, y creo que es necesario que en este momento de crisis superemos la confrontación para garantizar la respuesta a la crisis, ¿no? El cuarto elemento es que las políticas de uso de la fuerza solo pueden ser realizadas en el marco del respeto de los derechos humanos, ¿no? Recordemos lo que hemos vivido en el mes de noviembre y el fallecimiento de Inti Brian, y creo que es necesario replantearse cómo se usa la fuerza en democracia, ¿no? Y finalmente, los candidatos, en este caso presidenciales, han planteado cada uno un indulto, ¿no? Con respecto a 2 personas específicas, y es necesario que eso se haga en el marco de lo que la justicia permite, ¿no? Esos son los acuerdos mínimos para la gobernabilidad democrática, ¿no? Que nos hace ver que es necesario el respeto a la democracia, ¿no? Y no estamos aquí hablando de digamos, propuestas radicales de reforma, no, estamos hablando de garantías para la democracia y que toda reforma se haga en el marco de esa democracia, porque de lo contrario implica ser antidemocrático, y eso sí pone al país al filo, ¿no? de su sostenibilidad. Y luego creo que, ya para concluir, es necesario plantear las garantías de un conjunto de derechos, ¿no? Derechos fundamentales, como ya lo decía Alfredo, como salud y educación, pero también derechos que tienen que ver con las libertades, ¿no? De prensa, de expresión, y también el derecho a, yo diría un derecho que tiene que ver con confiar en el futuro, ¿no? Que es en confiar en que se puede acceder a un trabajo que nos va a permitir alimentar pues, a nuestra familia y dar sustento cotidianamente a quienes están a nuestro cargo, ¿no? Entonces creo que esos 2 pilares de garantías, los acuerdos mínimos para la gobernabilidad democrática y las garantías de los derechos, son 2 cosas a las cuales los diferentes partidos que están en el Parlamento, pero en particular los 2 partidos que están aspirando a llegar a ocupar el Ejecutivo, deben comprometerse. Gracias. Carlos, y la misma pregunta, pero pensando si es que hay que añadir algo, si están completos o falta algo, pero además tenemos una pregunta que me parece muy interesante, si estas garantías en la creación de este grupo de garantías mínimas que se le pide a los candidatos, ¿hay espacio para la sociedad civil, para que entidades como IPAE, el Acuerdo Nacional u otras organizaciones, no sé, las universidades, puedan también ser parte de lo que es necesario de llegar al consenso sobre cosas básicas que son necesarias para la gobernabilidad? Tu micro, por favor, Carlos. Ya está. Sí, efectivamente. Creo que la amenaza, como bien se ha señalado, es que existen comportamientos y uso de algunas instituciones, de algunas reglas, que van en contra de los principios del equilibrio de poderes, ¿no? El cierre del Congreso y la disolución presidencial, lamentablemente, tientan a muchos ahora. Corremos el riesgo de que
como diría Hernando de Soto, son the rules of the game, ¿no? Son como que ya muchos actores políticos lo han asumido como válidos. Y por eso yo quisiera poner el énfasis en que no está en juego la democracia, porque hay diferentes tipos de democracia, ¿ok? Lo que está en juego es la democracia liberal, ¿ok? Es decir, el principio de pluralismo, equilibrio de poderes y protección de minorías, la diversidad. ¿Por qué? Porque si tenemos un entendimiento de la democracia como principio mayoritario, creemos que la democracia es el gobierno de las mayorías. Y no, la democracia es el gobierno de todos. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que proteger es un modelo de democracia en la cual esté protegida la diversidad. ¿Ok? ¿Y por qué hago el énfasis entre democracia mayoritaria y democracia liberal? Porque las democracias mayoritarias pueden ser participativas. ¿Ok? Y pueden tener justamente pueden dar espacio a participación de actores de la sociedad civil, pero no necesariamente los actores que nosotros consideramos parte del establishment de la sociedad civil, como son los colegios profesionales, como son las universidades, como son los gremios empresariales. Si no existe la posibilidad de que a través de mecanismos plebiscitarios de democracia directa se haga asambleísmo, y en el asambleísmo vamos a tener una sociedad civil de ronderos, una sociedad civil de colegios profesionales, una sociedad civil de sindicatos. Entonces habría que preguntarnos qué tipo de sociedad civil es la que corresponde a un modelo que puede defender la democracia mayoritaria, que yo creo que justamente corre riesgo de ser una amenaza al momento de exacerbar los reflejos autoritarios, que se ha descrito muy bien con la evidencia que ha presentado Alfredo, o queremos una democracia pluralista, una democracia liberal, donde todos tengamos voz dentro de la representación política. Gracias. Gracias, Carlos. Alfredo, aquí hay varias preguntas para ti, o sea, sin perjuicio de que arranques con una opinión sobre también sobre cosas, cuáles son estas cosas mínimas, básicas que deberíamos defender. Hemos visto del uso de las minorías. Me gustaría empezar justamente por ahí antes de las preguntas. Ya. Ok. Porque sí creo que vale la pena tocar este tema que es de fondo, ¿no? Yo creo que lo realista es procurar que los dos principales candidatos se comprometan por separado, no creo que vayamos a poder juntarlos, con el respeto a la Constitución y por lo tanto los canales para reformar la Constitución que establece la misma Constitución. Eso creo que es fundamental para no caer, digamos, en esta, digamos, democracia plebiscitaria o de mayorías que puede tumbarse la democracia liberal, pues, a punta de presión social, ¿no? Y el respeto a la independencia de poderes, que es el riesgo que hay en el caso de la otra candidata, específicamente el Poder Judicial y la Fiscalía, pero también, pensando ya en ambos candidatos, el respeto a las instituciones autónomas, como el Banco Central o el Tribunal Constitucional, y a los acuerdos internacionales, que incluyen no solamente los acuerdos firmados con nuestros vecinos, sino también los acuerdos firmados de libre comercio, ¿no? Que son una garantía también, me parece, para el desarrollo económico del país. El otro frente sí que creo que había que llegar a acuerdos, y recogiendo la idea del rol del Parlamento y del no uso de la fuerza, que involucraría, por lo tanto, a todos los partidos y no solo a los dos que están en la segunda vuelta, podría sí el espacio ser el acuerdo nacional, donde también está la sociedad civil, ¿no? Porque yo creo que los partidos políticos sí tienen que comprometerse a tener una actitud mucho más constructiva en el Congreso. No se les puede pedir que no hagan oposición, pero sí que hay una voluntad de consenso en la medida de lo posible, que es lo que la opinión pública siempre ha reclamado, lo hemos visto en muchas encuestas. Y también el tema del uso de la fuerza, porque el uso de la fuerza no solamente proviene del Ejecutivo, sino también a veces proviene de la calle. Cuando se hace un bloqueo de carreteras, por ejemplo, ahí se está abusando del uso de la fuerza, está haciendo un acto violento. Y a veces los partidos políticos, algunos partidos que están en el Congreso, respaldan ese tipo de medidas. Entonces yo creo que parte de los acuerdos tendrían que ir por ese lado. No queremos el uso de la fuerza ni por parte de la sociedad, digamos, ni por parte del Estado. Hasta ahí llegaría mi comentario sobre el tema que me planteaste inicialmente. Okay. Y ninguno de los tres se ha referido demasiado o muy explícitamente
a derechos o a libertades económicas, como por ejemplo respeto a la propiedad o a los contratos, a la libertad de empresa, ¿esto debería ser parte de también de un acuerdo mínimo? Están en la Constitución. Ok, o sea que, pero en realidad todo aquello de lo cual han venido hablando de alguna forma nace y está en la Constitución. Lo importante sería de alguna forma hacerlo explícito. Y ahora nos preguntan también, ya bajando a un potencial, o una potencial elección de Perú Libre, cuáles serían los retos que enfrentaría el Ejecutivo con el Congreso y viceversa. ¿Qué pasa si gana Fuerza Popular? ¿Cómo ven ustedes esta dinámica? Y podríamos comenzar por Carlos para hacerlo a la inversa y después juntamos algunas preguntas sobre las encuestas que de todas maneras reservo para ti, Alfredo. Carlos, ¿nos haces tu comentario sobre estas posibles relaciones entre poderes ganando uno u otro? Si el fujimorismo llega al poder, no va a tener luna de miel, ¿no? O sea, claramente va a tener oposición tanto en la calle como en el Parlamento. O sea, la calle está movilizada, está agitada, la candidatura de Pedro Castillo ha legitimado socialmente la protesta en el interior del país de algún modo, y creo que efectivamente va a haber oposición tanto en la calle como en el Parlamento. En el Parlamento sabemos que hay ímpetus populistas, ya sea de izquierda o de derecha. Los parlamentarios del interior del país tienden a buscar conectarse con su electorado a través precisamente de propuestas legislativas que económicamente pueden ser irresponsables, pero que les permite conectar con su electorado. Entonces yo creo, y para una candidata que defiende el establishment, el modelo económico, va a haber una confrontación. En el caso de Castillo, para ser breve, yo lo que veo es más bien puede sintonizar, va a tener oposición en el Congreso, pero hay más posibilidad de que sintonice con un sector populista de izquierda, ¿no? Populista de centro o populista de izquierda. Yo creo que por ahí puede, salvo que efectivamente utilice los mecanismos de democracia directa que están en la Constitución, pero que pueden ser empleados precisamente para transformar la Constitución, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que más bien lo que podría pasar es que estos mecanismos plebiscitarios sean utilizados para romper los equilibrios de poderes, teniendo a la calle y a la opinión pública como un actor de veto. Gracias, Carlos. Y la misma pregunta para ti, Adriana, solo que añadiría, aquí nos hablan nuevamente de la credibilidad. La credibilidad de los compromisos de los candidatos. ¿Cuál podría tener una mayor o menor credibilidad y cómo impactaría eso en la relación entre Congreso y Ejecutivo? Gracias, Ana Lucía. Yo quisiera señalar ahí que en términos de credibilidad, los peruanos no confiamos en nuestros representantes, ¿no? Para dar una cifra, el Parlamento, 7 de cada 10 peruanos, según el Barómetro de las Américas, no confía en el Parlamento, ¿no? Y esto pasa precisamente, creo, por las preguntas que, digamos, por el tema al que hacen referencia las preguntas que nos van llegando, que es la capacidad que tienen los representantes políticos de cumplir con promesas que hacen en épocas electorales o con atender agendas de demandas ciudadanas, ¿no? En ese sentido, creo que es importante que los partidos asuman la responsabilidad de la representación y que las consecuencias, digamos, y ya lo ha señalado Carlos, por no cumplir eso pasa por actores o sectores que, digamos, hagan explícita su disconformidad y cuestionen el ejercicio del poder, ¿no? Y eso solo va a pasar, y ahí va el segundo elemento que yo quería añadir, y para vincular con otra pregunta anterior sobre el rol de la sociedad civil, ¿no? Creo que es momento que la sociedad civil cumpla un rol aún más importante del que ha venido cumpliendo. Que en este quinquenio que vamos a vivir,
va a ser fundamental el seguimiento a los compromisos, va a ser fundamental el seguimiento a las promesas y va a ser fundamental el seguimiento a las garantías democráticas, ¿no? En ese sentido, ya estamos viendo diferentes iniciativas que están surgiendo, ¿no?, para comprometer a los partidos, para comprometer a los candidatos, y esas iniciativas deben seguir multiplicándose y debemos más bien articular los diferentes espacios y propuestas que diferentes colectivos ciudadanos están poniendo sobre la mesa, de manera a que los representantes no olviden que han sido electos para cumplir con aquello que, digamos, sí, plantearon en campaña, ¿no? Y en ese sentido, desde la Asociación Civil Transparencia, creemos que es momento de también innovar en los mecanismos de seguimiento tanto al Parlamento como al Ejecutivo para garantizar esa gobernabilidad. Gracias. Y Alfredo, acá un par de preguntas directamente desde ti. Primero, si tienes alguna encuesta sobre el concepto de modelo económico, que creo que algo de esto referiste en tu exposición. Si es que tienen alguna proyección de si una aceleración de la crisis sanitaria o una desaceleración mayor de la situación económica puede afectar las votaciones, si eso es realmente algo que puede cambiar las votaciones para la segunda vuelta a nivel nacional y regional. Eso por un lado. Y por otro lado, por favor, si puedes hacer algún comentario o evaluación sobre el voto femenino, el voto de género, si es que tienen alguna información sobre si este voto efectivamente podría o no ser determinante. Bien, bueno, sobre el modelo económico hemos presentado en dos cuadros que me parece que son relevantes, ¿no? Uno es las preguntas que están en el libro, en el test de orientaciones políticas económicas y sociales, que hay 4 preguntas sobre el tema económico y donde vemos que la gran mayoría se ubica al centro. O sea, en temas de propiedad de las empresas, control de precios, legislación laboral, legislación ambiental, las posiciones, digamos, que suscribiría muchos empresarios son pues liberales en los 4 puntos, ¿no? En algunos sectores de izquierda quizá son estatistas o controlistas en los 4 puntos. La mayoría de los ciudadanos está al medio. Entonces, como decía, buscan una economía de mercado, pero muy regulada porque hay desconfianza en los empresarios. Pero en realidad no hay mucho conocimiento de lo que implica la política económica. Entonces, cuando realmente cuando se les pregunta a la gente por el cambio de modelo, como también presenté un gráfico, la gente lo que quiere en realidad es que funcionen mejor los servicios públicos, ¿no? Que funcione mejor el Estado, ¿no? La educación, la salud, la seguridad, etc. Quedan pocas semanas como para pensar que la situación, digamos, sanitaria va a variar mucho, pero sin duda esta tremenda crisis que hemos vivido ha radicalizado a la población, ¿no? O sea, sí nos ha costado en la primera vuelta que los candidatos de centro se han debilitado y se favoreció candidatos un poco más radicales porque la gente está muy irritada, ¿no? La crisis sanitaria, digamos, ojalá pues disminuya el número de fallecidos, como aparentemente empieza a bajar, pero de aquí a las elecciones no creería que vaya a cambiar mucho eso, salvo el incremento pues en la vacunación, ¿no? Pero aún así es muy poco tiempo el que nos queda. En el tema económico, sí creo que el nerviosismo que estamos viviendo, que sube el dólar, que sube el pollo, etcétera, puede tener algún efecto en algunos sectores que digan, caramba, esto se está complicando. Podría ser que algunas personas piensen que eso es un motivo para decidir su voto en un sentido o en el otro. Lo que pasa es que no sabemos necesariamente en qué sentido va a ser, ¿no? Puede ser no necesariamente se consigue lo que uno cree que puede pasar. Y en el tema de la mujer, sí es verdad que en el pasado las mujeres han votado más por mujeres. En ese sentido, Keiko Fujimori podría tener una cierta ventaja. Más aún en el caso de Castillo, que tiene una posición bastante, digamos, tradicional en el rol del hombre y el rol de la mujer, ¿no? Es muy conservador en su forma de pensar, ¿no?
Entonces, sí vemos ya en las encuestas ya un voto más masculino, más para Castillo y un poco más femenino para Fujimori, pero todavía no es muy marcado. Es un tema que ella podría desarrollar, pero en este momento no hemos visto que lo haya hecho de manera muy clara, ¿no? Una última pregunta también para ti, Alfredo, para cerrar esto de las encuestas, y además porque ya el tiempo de este diálogo nos está ganando. Un poco de futurología. Aquí nos dicen 11 puntos de distancia. ¿Es posible ser remontados en el tiempo que queda? Y si tienes alguna información de encuestas o procesos en los cuales esto haya sido posible. Bueno, en el Perú nunca ha ocurrido. En el Perú, las segundas vueltas, nunca hemos tenido a alguien que estaba 11 o 15 puntos detrás y que superase al que iba adelante, ¿no? Pero también es cierto de que hemos tenido en la primera vuelta una serie de sorpresas, ¿no? Y ningún candidato aguantó mucho tiempo en el primer lugar. Entonces, con esa misma, digamos, dinámica, donde la mayor parte de los electores en realidad no se identifica con ninguno de los dos candidatos, sino que está votando por el mal menor, sí podría haber cambios, ¿no? En dos sentidos. El voto blanco nulo podría disminuir, es lo más probable, y eventualmente también podría haber gente que cambie voto de uno al otro, y eso sí, pues, tiene un efecto doble, ¿no? O sea, si el cambio fuese, digamos, de Castillo a Fujimori, que sería la hipótesis de la pregunta, pues, digamos, 2 puntos que se pasan de uno para el otro acorta la brecha en 4, ¿no? Entonces, sí es posible que se acorte la brecha, es difícil, es improbable, pero no es imposible que se revierta. Bueno, muchas gracias por este enriquecedor diálogo. Ya nos toca ir concluyendo, así que los voy a invitar a una rueda de intervenciones finales. Así que, ya que estás en pantalla, Alfredo, ¿podrías comenzar, por favor, con lo que sería tu intervención final para luego continuar con Adriana y Carlos por 3 minutos cada uno? Bueno, yo volvería al tema de la invocación a la sociedad civil para que a través de distintas entidades como Transparencia o IPAE sigan impulsando, digamos, el respeto o la defensa del sistema democrático, ¿no? Que para mí lo fundamental es que debe respetarse la Constitución y que solo se puede transformar la Constitución por los mecanismos establecidos en ella. Para mí sería el tema más importante, la garantía más importante de todo lo que hemos hablado, porque creo que en esa Constitución están reconocidas una serie de garantías y autonomías que son las que sostienen el sistema democrático. Muchas gracias. Adriana. Por alusión, creo que toca decir, ¿no? Porque ya que han invocado a Transparencia, creo que efectivamente el rol de la sociedad civil es determinante para los próximos 5 años, pero la sociedad civil, que es una palabra grande, implica que en realidad hay una movilización ciudadana importante, ¿no? Y aquí quisiera hacer un llamado también a los jóvenes del país, que son quienes se movilizaron junto con otras generaciones, pero son los jóvenes además quienes van a determinar en su involucramiento con la política el cambio en la dinámica política y que van o tienen la posibilidad de lograr una resignificación de lo que la política y la representación significan en el país, ¿no? Y entonces creo que el rol de los jóvenes, el rol de diferentes organizaciones y la articulación entre las regiones del país pueden marcar una dinámica de seguimiento, ¿no es cierto?, de vigilancia ciudadana y de, en cualquier caso, alerta para que la democracia no se ponga en cuestión, ¿no? Y más bien se fortalezca
y se fortalezca con creo yo, otro tema que es fundamental, que es el de garantizar que el Estado pueda operar para retribuir derechos y marcar el camino de salida de la crisis, ¿no? Y entonces creo que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el fortalecimiento de la labor estatal, siempre respetando, por supuesto, el pluralismo y las diferentes libertades y al conjunto de actores nacionales, van a poder permitir que el Perú tenga una ruta de futuro, ¿no? Eso quisiera decir. Muchísimas gracias. Carlos. Sí, estamos en un momento populista, ¿no? Hemos pasado de un populismo que sintonizaba con el centro del electorado y ahora sintoniza con el centro y con la izquierda del electorado. Y en populismo se basa en una identidad política anti-establishment. Y eso es lo que está ganando espacio en el país. El populismo puede ser inclusivo. El populismo puede incluir a sectores que están pues, marginados de la representación política. Pero el populismo también puede ser peligroso. Puede ser peligroso para la democracia. Y por eso hago el énfasis y repito en esto. El populismo es y puede ser una amenaza para la democracia liberal, para la democracia del pluralismo, para la democracia del equilibrio de poderes, de los órganos de control. Y creo que las amenazas a la democracia no vienen por militares, no vienen por ideologías socialistas, comunistas, como se quiere decir. La amenaza a la democracia en el siglo XXI, lo estamos viendo en todo el mundo, es el populismo. El populismo nos ha tocado la puerta y no nos hemos dado cuenta de que ha estado ahí desde hace un buen rato. Y eso creo que hay que tomar en consideración para los próximos años. Gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias a ustedes tres, y ya llega pues el momento de las conclusiones. Y yo quisiera relevar que en la próxima elección está en juego no solo el modelo económico que querramos, sino también, como lo han dicho ustedes mismos, nuestro sistema democrático, representativo, liberal, ¿no? Y esto nos obliga a pedirle a los congresistas y a los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y también a la sociedad civil, un compromiso creíble respecto a las libertades y las instituciones democráticas. Todos han coincidido esta noche en que la Constitución vigente debe respetarse y que cualquier modificación, ya sea total o parcial, debe hacerse dentro del marco y siguiendo los mismos mecanismos que la Constitución y las leyes vigentes nos brindan, sin avasallar al resto de instituciones, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, que es necesario que los candidatos garanticen libertades políticas, derechos civiles, derechos de las minorías, derechos económicos básicos, respetar la separación e independencia de poderes, evitando bloqueos entre Poder Ejecutivo y Congreso, la renovación periódica de representantes en elecciones libres, transparentes, la independencia de los organismos autónomos, que aunque no se ha dicho de manera demasiado explícita, son justamente los que sirven de pesos y contrapesos para la regulación del poder, ¿no? Y estos organismos son el Tribunal Constitucional, el BCR, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, y últimamente incluso se ha hablado mucho de la Defensoría del Pueblo. Hay que comprometerse a respetar la libertad de expresión, la libertad de prensa, darle mucho énfasis en el derecho a la salud, la educación, a servicios públicos de calidad, respetar también derechos como la propiedad, contratos, libertad de empresa, que están dentro de la Constitución, que es el modelo vigente, en fin, evitar una utilización abusiva y arbitraria de las competencias y las facultades del Estado. Una de las pocas cosas que parecen claras en este panorama confuso que tenemos por delante es que gane quien gane, la gobernabilidad será difícil, ¿no? Y los ciudadanos deberemos exigir a nuestras autoridades su mayor esfuerzo para salir adelante y preservar nuestra democracia. Yo nuevamente les agradezco a todos su participación y los invito a compartir una breve encuesta que aparecerá en sus pantallas
Y además aprovecho para agradecer a nuestros medios aliados, a los diarios El Peruano y La República, a la Agencia Andina, a la revista Caretas, a los portales En Agenda y Sucesos Perú, a los medios regionales Siente Trujillo, Panorama Cajamarquino, Panorama Trujillano, Planeta 40, Visión Sur y a la Asociación Civil Transparencia. Ellos han sido canales estratégicos en la transmisión de este evento. Próximamente les haremos llegar invitaciones para nuestros siguientes CADES y esperamos contar con la participación de todos. Muy buenas tardes.